Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar sobre la perspectiva de la psicología educativa en la actualidad. El primer artículo es la educación para el desarrollo sostenible del proyecto Cosmopolita a la convivencia en el 2020, la mundialización y la crisis cultural. En el siglo XX se temía que la globalización económica y el surgimiento de nuevas tecnologías de información y comunicación o las TIC y a su vez la globalización financiera tuviera un devastador efecto en la cultura y en la sociedad debido al riesgo de la deshumanización de la identidad. Sin embargo, en el siglo XXI, cuando surgen las ciencias sociales y la educación, permite enfocar la atención en los problemas de los individuos y logrando así abrir el debate entre optimistas y pesimistas, logrando así un hervidero de ideas, iniciativas controversiales, ya que los cambios tecnológicos financieros se encargarían de transformar el mundo a partir de ese entonces. Tenemos a Manuel Castells, que aseguró que la internet sería un rol protagónico en la sociedad, la cultura y la educación, por supuesto. También tenemos que admitió que seguramente las prácticas educativas tendrían que ver con la estimulación de la curiosidad, la motivación por el saber, la intelectualidad y la creatividad, así como la innovación del aprendizaje y de la enseñanza, para así aumentar el nivel de calidad educativo. También tenemos a continuación que realizarnos ciertas preguntas que no pudimos realizarnos debido a la barbarie o también a la corrupción. ¿Es la educación una herramienta necesaria para modificar la conducta? ¿Qué papel tiene la educación en el desarrollo del aprendizaje? ¿Cierra las puertas a quienes no se ajustan a un mundo digitalizado? ¿Estamos preparados para pasar 11 horas al día enfrente de un dispositivo? ¿Y cuál tiempo real nos está quitando de la socialización presencial? ¿Qué parte imprescindible nos estamos perdiendo de ello? ¿Y acaso no estamos más solos frente a la frialdad de una pantalla? También tenemos que preguntarnos cuál será el impacto de la soledad digital en el equilibrio emocional de una persona y si se deteriorará el vínculo afectivo vital para los seres humanos. Todas estas interrogantes nos permiten tener algo claro, y es que existe una enorme tarea científica para desarrollar en el ámbito de la psicología educativa. También tenemos la convivencia y la ciberconvivencia. Es muy importante que los niños se desarrollen en un aspecto presencial, debido a que esto afecta en la formación de su personalidad y a los procesos cognitivos afectivos, por lo que les permite interactuar con otros, con sus pares. Y no solo eso, sino que también les permite entrenarse para saber diferenciar entre lo aceptable de lo injusticia. También aprenden a negociar, a cooperar y a sobrellevar los conflictos. La convivencia también se puede convertir en ciberconvivencia en el mundo actual, debido a que las redes sociales se utilizan ahorita mucho debido a la pandemia. De la convivencia a la ciberconvivencia quiere decir que los estudiantes tienen la oportunidad de abastecer y de tener una mayor cantidad de amistades. Sin embargo, las expone a intimidación, abuso psicológico a través del computador, o también conocido como bullying, que son muy necesarios para que podamos desarrollar la psicología educativa. También volvemos a clase, análisis desde la psicología educativa ante los efectos de la pandemia por COVID-19, un artículo del 2020, el cual instala o dice que existen 5 hitos importantes que salieron a raíz de la pandemia.
Primero tenemos la etapa previa a la pandemia. Muchos países tenían muchos conflictos bélicos, sociopolíticos y económicos, crisis que empeoraron o se paralizaron por completo debido a la llegada de casos de COVID-19. También tenemos la tercera etapa, que fue la cuarentena rígida, lo cual llevó a las personas al confinamiento y también al cuidado y a la protección con los splashitos. La cuarentena dinámica, en cambio, cuando se hubo una flexibilización, hubo un aumento de casos, de muertes y hospitalizaciones que deterioraron el estado de la salud mental de las personas. Y por último tenemos la nueva normalidad, que quiere decir que hubo un aumento de la desigualdad económica y también de la pobreza, y habría que aprender a sobrellevarla a partir de entonces. También tenemos los pros y los contras que trajo la pandemia. Entre los pros tenemos que se pudieron evitar los contagios de personal administrativo, profesorado y de los estudiantes, así como de sus familias. También hubo una mayor interacción y participación de los padres en la enseñanza, se involucraron en la enseñanza de sus hijos. También aprendimos a desarrollar nuevas habilidades referentes a las nuevas tecnologías. Tuvimos que aprender a utilizar plataformas como Google Meet, Zoom, Classroom y plataformas independientes de cada institución, universitaria o educacional, escolar. También hubo una continuidad de las clases a pesar de las paralizaciones, y también hubo una protección de los niños, ya que se quedaban en casa y los protegían de posibles encuentros o situaciones donde se llevara a cabo el asalto callejero, homicidios, muertes, secuestro, accidentes de automóviles o ataques sexuales, entre otros. Entre los contras tenemos que se desarrolló un rezago de los contenidos curriculares y de toda su vida académica. También los padres con ocupaciones como los encargados de médicos, los policías, los militares, las enfermeras, investigadores, los policías, todos ellos tuvieron que continuar ejerciendo su profesión y no pudieron involucrarse en el aprendizaje de sus hijos, dejando a los hijos a recurrir a otros miembros familiares, o ni siquiera eso, también pudieron desarrollar lo que es las preocupaciones excesivas debido a las exigencias que se autoimponían, y desarrollando así cambios de humor, ansiedad y depresión. También hubo una disminución del juego y del vínculo o la relación entre sus pares, que es vital para los niños en su formación de la personalidad. Y los conflictos de convivencia desarrollaron problemáticas intrafamiliares que llevaron al abuso físico, mental, verbal o sexual debido a los roces entre los familiares. También tenemos el artículo que dice Humanidades y Ciencias de la Educación por una cultura de paz, el cual estipula que la pandemia interrumpió la cotidianidad de las personas y la incertidumbre llevó a los niños a cuestionarse qué es lo realmente importante en la vida, lo cual quizás los lleve a necesitar una orientación vocacional. También se llevó a cabo un cambio de paradigma violento de la educación, y también llevó a cambios metodológicos de la enseñanza, agravando 3 tipos de quiebre que facilitan la desconexión: la división espiritual, la división social y la división ecológica o de los ambientes. También tenemos la convivencia pacífica, el reto de la psicología educativa para la transformación social, lo cual nos permite preguntarnos: ¿la educación viene principalmente del hogar? Y esto creo que ha quedado muy claro, que la educación sí viene de parte de los valores que se crean en casa, pero no solo eso, sino también de los institutos educacionales, de las redes sociales, de la comunicación, de la sociedad. Existen muchos factores que intervienen en ello. Y describe que la psicología educativa tiene como objeto principal la comprensión y el mejoramiento de la educación, estudiar los salones de clase, las instalaciones,
las condiciones de las mismas, las dinámicas de estudio y entre otros. También nos provee las soluciones a problemáticas que interfieran en el aprendizaje de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de cada persona. También tenemos el último artículo, la educación a distancia y la televisión educativa, de las mesas redondas a las unidades temáticas en video, la experiencia de la coordinación de una universidad abierta y la educación a distancia de la UNAM. Este es un artículo del 2007, sin embargo, es importante tenerlo en cuenta debido a que este expresa cómo desde antes ya se empezaban a preguntar cómo hacer que la educación llegara a la casa y no viera maltratado al sector de la población más vulnerable. Se quería transmitir la información a través de una transmisión satelital para proveer una educación abierta, eliminando así la marginación y el atraso. También nos logró proveer ventajas interactivas en la formación a distancia, desarrollando el aprendizaje audiovisual y el tipo de lenguaje debió haber sido sencillo, práctico y agradable para que los niños comprendieran fácilmente, desarrollando recursos multimedia facilitadores de la estimulación multisensorial. Esto también es muy importante porque la educación no solo venía de la escuela, de la casa, de los medios de comunicación, del internet, sino también de la casa, de la televisión satelital. Y también nos lleva a lo que es la actualidad, el YouTube. Los youtubers o los influencers de la educación. Debido a la pandemia, yo siento que muchos profesores se vieron en la necesidad de buscar la manera de comunicar información, de transmitir sus conocimientos. Y qué mejor manera que utilizar la plataforma de YouTube para hacerlo. Generar ingresos y también ayudar a los estudiantes con sus problemáticas de aprendizaje. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este artículo que, a pesar de que sea el más antiguo, del 2007, tiene una importante relevancia porque las cosas que están en la televisión pasan al YouTube y uno puede acceder a ellas en cualquier momento y varias veces las puedes releer, los puedes repetir, los puedes retroceder, pausar, tomar apuntes. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Los dejo con mi compañero. ¿Qué es un psicólogo escolar? Un psicólogo escolar es aquella persona especializada en entender las circunstancias y problemáticas de un grupo escolar, de una institución y de grupos familiares que tengan niños o niñas escolarizadas. También este profesional cuenta con una gama de conocimientos para atender los problemas del psicodesarrollo de los niños o aquellos niños y niñas que no cuenten con ninguna dificultad. También está especializado en pasar o atender las diferentes etapas de dichos niños o niñas, las etapas socioevolutivas, socioafectivas o psicomotoras o cognitivas. También se encarga de asesorar a aquellos familiares que tengan niños escolarizados y a las instituciones, y también atender los problemas a nivel individual de los niños fuera del ámbito académico o educativo. Uno de los principales roles del psicólogo escolar es brindar conocimiento mediante investigaciones experimentales, conocimiento que le pueden servir a las instituciones o a los entes educativos para brindar una atención de aprendizaje y académica más favorable para los niños y niñas y adolescentes. Visión que se tiene en Venezuela acerca de la psicología educativa. En un artículo publicado en 2008, César Pérez hace referencia a la psicología educativa como falta de criterio en cuanto al análisis pluralista y crítico que permita comprender las relaciones que la psicologización ha producido. Esta es una visión algo limitada en la interpretación de las relaciones y otros procesos contaminantes. Por ello, existe la necesidad de crear espacios para la revisión reflexiva y así poder fundamentar cuáles son sus bases en el contexto nacional. Dussel y Canson propone que el acatamiento de técnicas y herramientas da un mayor control en cuanto a los actores que dan vida a las distintas experiencias psicopedagógicas y educativas. El artículo 81 hace referencia a la estimulación que debe tener el psicólogo con sus estudiantes, ya que éste tiene que fomentar la búsqueda de conocimientos y
A su vez, debe apoyar la libre investigación de sus ideas. El psicólogo educativo tiene como deber el asesoramiento psicológico, pedagógico a distintos agentes de la parte educativa, asimismo como formular programas de educación, prevención, y también debe colaborar con procesos de educación. Al momento de atravesar en Venezuela por una situación como la pandemia y al someter todo a un confinamiento, incluyendo el modelo educativo, esto sobrepasa en muchos casos la posibilidad de intervenciones estratégicas exitosas. La efectividad de las políticas educativas se ve afectada totalmente. Es aquí donde se comienzan a reformular acciones frente a la nueva problemática, reprogramándose muchas alternativas de atención que funcionaran con el aislamiento social y la imposibilidad de asistir a centros educativos. Todo esto posicionándose en un campo inminente de gran importancia para el campo de la psicología educativa. Buenas, mi nombre es Catherine Peña y continúo con esta exposición. De acuerdo a lo antes mencionado, lo que mi compañera les comentó, se puede decir que hablando un poco referente a lo que es la psicología educativa, este es el campo de la psicología en la que se encarga de evaluar o del estudio del aprendizaje humano, de qué manera nosotros aprendemos, codificamos cada una de esas informaciones. También se encarga de métodos para desarrollar o lograr las habilidades cognitivas. De acuerdo a dar este resumen con respecto a la psicología educativa, se puede decir que a raíz de lo que cuando inició la pandemia, ¿verdad? Hubo varios contratiempos o varias, se puede decir que dificultades a nivel educativo con respecto a la modificación de cada uno de los métodos en cuanto a la estudiar, tanto para niños como para adolescentes, para jóvenes, incluso para algunos adultos. Fue modificado también para los docentes en cuanto a su método de trabajo, y cada una de estas cosas influyeron a que quizás la generación hoy en día en cuanto al estudio sea un poco diferente, o sea, muy diferente a lo que era en años pasados, ¿sí? Se dice que las personas, de acuerdo a un estudio de Silman 2013, dice que las personas que vivieron en cuarentena por alguna enfermedad pandémica son más propensas a presentar trastornos de estrés agudo o de adaptación al dolor o dolor. Entonces se puede decir, de acuerdo a esto, que la generación que está viviendo hoy en día en cuanto a que son estudiantes pueden presentar muchos problemas o muchos trastornos psicológicos. De acuerdo a la pandemia, esta deteriora o amenaza con deteriorar nuestra calidad afectiva, en cuanto también a lo social, nuestra estabilidad mental, y pues una de las visiones que la psicología educativa tiene en la actualidad, también tomando en cuenta que a nivel, en cuanto a nuestro país, Venezuela, quizás se podría decir que no solamente estamos viviendo una crisis pandémica, sino también una crisis país a nivel de distintos factores. Y esto afecta a nivel psicológico a cada uno de los estudiantes. Entonces, creo que una de las visiones en cuanto a la psicología educativa en la actualidad es a priorizar en cuanto al acompañamiento y la implementación del departamento psicológico, bien sea tanto escolar, educativo, para poder implementar nuevos espacios en cuanto a sesiones a cada uno de los adolescentes, a cada uno de los niños, para trabajar sus métodos de estudio, para que los métodos de estudio se puedan adaptar a lo que es la actualidad.
también implementar lo que es el manejo del tiempo en cuanto al estudio. Quizás hoy en día el estar tanto tiempo pegado a una pantalla, bien sea computador o teléfono, puede causar enfermedades a nivel físico. También se debe trabajar a nivel profesional, la calidad de cada uno de los profesionales, de los profesores que van a impartir cada una de las enseñanzas. Y bueno, sin más que decir, espero les haya gustado. Muchas gracias.